Existen padres de todos los tipos, los involucrados, los pendientes pero que dan espacio, los que no se atreven definitivamente a cambiar medio pañal, pero que, bueno, los llamen para otras cosas, pero pañales no. Los que apenas se asoman al cuarto de los niños, y sin duda estos últimos hoy en día son mucho menos frecuentes. Bueno o malo, pues sin dar juicios de valor, en este episodio vamos a hablar sobre cómo era ser padre antiguamente y cómo es hoy. Soy Natalia Bonet y esto es Padres sin Instrucciones. Bienvenidos. Ay, ve tú. No, porfa, ve tú. Bueno, está bien, voy yo. Padres sin Instrucciones. El arte de educar por instinto. Bueno, y empezamos con nuestro padre estrella, el que ustedes ya conocen, familiarizado con todos ustedes, Rafael Quintero. Rafki, bienvenido. Hola Nata, muchas gracias. ¿Cómo estás? Un gusto otra vez estar acá. ¿Cómo está ese Padres. papel de padre? Muy bien, ahí ¿Cómo con vamos? sus temas, pero muy bien, por fortuna, creciendo Tú ya las estás chiquis. del otro lado, definitivamente. Más o menos. Rafki, ¿qué crees tú que haces hoy en día que tu papá no haría, definitivamente? Que haga Yo creo que muchas cosas. Tengo en la lista muchas cosas. El solo hecho, por ejemplo, de a veces jugar muñecos, yo tengo 2 niñas, Ajá, jugar ajá. con las muñecas, o sea, que el papá se agache y se arrodilla a jugar con uno, a mover el muñequito, el Ken en mi caso, o el carrito con los hijos, eso no lo hacían los papás ¿Y tu antes. papá tuvo niñas o solo tuvo niños? De 2 niños, una niña. Y no, nada, ni siquiera con la de pelota, hecho. con el balón. No, salía. digamos que en el parque Ajá. ya uno más grande, fútbol y patear balones y cosas, pero digamos sentarse a muñequear, no era muy difícil, muy difícil. Cambiar pañales, me imagino que menos. No creo, no No creo, creo. eso sí eran, incluso las abuelas, porque mi mamá trabajaba, entonces las abuelas. Tu mamá trabajaba, ok. Sí, yo en cambio soy un pro cambiando pañales, o era yo, ya no cambio más pañales. Ajá, yo pero cambiaba desde bien. siempre, desde el día 1 te encargaste. Sí, de hecho el día 1 la embarré y se lo puse al revés, María José la mayor en la clínica. Dijeron, papá, está mal puesto. Entonces, desde ahí empecé mal, pero lo decía. Bueno, ya que oímos la risa de nuestro siguiente invitado, lo voy a saludar. Él es el Mono, bien conocido aquí, pero bueno, formalmente José Antonio Sánchez, bienvenido. Él es papacísimo de 3. ¿No? O sea, Sí. Hola, Nata. Sí, no soy una pieza de museo porque no soy papá del pasado como ustedes presentaron en el podcast. Sí, un poco. Soy un papá de todos los tiempos, por decirlo así. Papá de 2 chicos de 23 y de una adolescente. Pero 23 ya es otra generación, Sí, ¿no? claro. Sí, pero no, son millennials. Son O sea, yo tengo millennials millennials todavía. y centennials. Bueno, Ajá. pero ya estamos hablando no de cambiar pañales, ya estamos hablando es de... No, ya de ser Ya, o sea, parcero, ya los vas a... amigo. Ya los sí. vas a casar. No, Ya no, tener nietos. esa gente no se quiere casar temprano. No. Mono, ¿cuál la diferencia también entre tu generación y la de tu papá? ¿Cómo fue en el trato con los hijos? Empezando por lo del juego, como dice Rafki. Mi papá no jugó con nosotros. Yo sí jugué con mis hijos, jugamos fútbol, jugué con mi hija, teníamos juegos como el hospital mágico de los niños, con mis hijos pues deporte, y el afecto, las palabras de afecto. Es decir, mi papá y mis abuelos eran personas muy frías, que no decían nada, pero uno sí con los hijos aprende a decir te amo, te quiero, a abrazarlos, a consentirlos. Esta generación es mucho más consentida que la que fuimos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio de la generación de nuestros papás y la nuestra? Pero mira que yo no estoy hablando del mono de los abuelos, creo que es que muchos de nosotros fuimos también criados con los abuelos. Las abuelas, y en mi caso, por ejemplo, el abuelo era como la figura paterna, como el pater familia, así, el Familia, patrón, ajá. sí, Sí. Entonces el abuelo alemán era intocable. Claro, ¿no? era intocable, era muy cariñoso, muy querido. De hecho, muchas de las cosas que uno hace se las heredó al viejo, pero era un seco. O sea, Tenía otra forma de querer. Exacto, Tenía otra forma de querer, eran El querer era secos. como el proteger, el regañar, el cuidar. Exacto. Era como no salga, no haga esto, Exacto. tal cosa. Era como proteger, pero no era brindar afecto. O sea, que yo me Nuestra imagino generación- a mi abuelo jugando muñecas. O sea, bueno, con los nietos. Le hubieran dicho que era... No, es que con En los este nietos es momento, otra no, pero en cosa. este momento con los nietos, porque mi abuelo Claro. conmigo, que era el nieto, pocón. Sí, Ahora pero uno ve a bueno, mi hoy en papá día y los, es otro con los rollo. nietos se Es transforman, increíble. o sea, los papás son Sí. otra cosa. Mi papá que era también pues muy estricto y muy con los nietos es, mejor dicho, Una el melcocha. mejor Es nieto, el increíble. mejor nieto, el Sí, mejor abuelo. abuelo del mundo. Sí, Pero claro. ¿qué pasó entre las dos generaciones? Es decir, ¿por qué el cambio tan drástico entre una generación y la otra?
yo siento que hay como una necesidad de decir, esto no lo queremos más, queremos lo otro. Pero yo quiero rescatar un poquito también qué hicieron esos papás que también nos dejaron un buen legado. Tampoco todo era malo, ¿no? Es decir, me parece que la parte, por ejemplo, de la disciplina, muy importante, Increíble, sí. y que hoy en día se nos está viendo difícil la cosa. A mí, yo veo mis hijas, me responden y tienen 4 años, es decir, Sí. no sé a los 17 qué va a pasar. Pienso exactamente lo Nada, mismo. Sí, nada, los nada. valores. No, tampoco. Claro, pero sí, era el tema del respeto, ¿no? Tema de valores de era los clave. límites, valores. De los límites, claro. es decir, hoy en día Que uno lo hace. yo no sé pero en qué uno es más- punto ellos que- entienden que uno es un papá o que uno es un amigo. Hay que sintonizarse más con ellos. A mí me dieron una gran lección hace muchos años y es, primero, la violencia física, cero. O sea, no funciona con esta generación. Y tú no lo hiciste. Yo no Nunca. lo hice. No, pues, digamos, con mis hijos mayores, un par de ocasiones, pero eso no funciona. Y cambié radicalmente. ¿Chancleta o...? No, o- como la palmadita en la nalga o en la cola, como dicen acá en Bogotá. O Y correa, correa. No, correa no. Correa cero. ¿Chancleta o correa rápida? ¿Que a mí? No, tú. Que sí he dado, no, Sí. jamás. No. Castigo físico, nada. Yo sí chupé chancleta, correa. No, qué necio, ¿no? Como un nazareno me ponían. Pero lo otro, Nata, la otra gran lección que yo recibí es, usted no es un papá de sus hijos, usted es un consultor de su hijo. Consultor. Sí, usted ¿Y tiene eso que- cómo lo toman los hijos? Es como ayudar a guiarlo a tomar decisiones, es decir, no, haga esto, sino mira, hijo, si tú tienes esta decisión o estos escenarios, si haces esto puede ocurrir tal cosa, si haces esto puede ocurrir tal cosa, y si haces esto puede ocurrir tal cosa, o sea, toma tú la decisión. Eso cuando los niños están adolescentes, como en tu Claro. caso. Cuando están chiquitos, ¿cómo No, se yo cómo se creería hace? que a partir, aunque más de uno me va a criticar, yo creo que a partir de los 5 o 6 años, uno Sí. tiene que enseñarle a los chicos a ser muy autónomos. No, estoy de acuerdo contigo y a ser completamente. respetuosos también. O sea, yo sé que la chancleta que le daban a Rafa ahora no va a funcionar. No, pero no, si no. un niño le alza la voz a uno como, bueno, te calmas. Límites, límites. Sí, Es hay que que poner límites. Me va a hoy- matar mi mamá cuando diga esto. Yo así que chancla, pero bueno, te quiero, mami. No, pero sí, es cierto. Los límites y alguna vez yo le escuchaba también en lo que dice el mono, José, es póngales opciones. O sea, en serio, no le diga qué quieres de almorzar. Yo no les digo nunca Ah, no, eso. no, Sino, no, oiga, no, se esto la o esto. montan. Y estas son las consecuencias de hacer algo y estas las consecuencias de hacer lo otro. De acuerdo. Decida qué prefiere. De Y pues acuerdo. creo que sí, a veces no funciona, pero por lo general va uno encauzándolas, creo yo. Sí, yo Y creo ya no que se necesita el totazo. en la parte del castigo físico hemos mejorado Muchísimo. drásticamente. Y de la culpa. O sea, la generación de nuestros papás y abuelos era la culpa. Usted es culpable, usted es responsable, Uy, sí, usted tal sí, cosa. no, Es ahora, pecado. Ahora Claro. esta es una generación enfocada a la solución. Ah, el pecado también, Total, no, el claro, pecado, durísimo. la religión, ahí estaba metido Sí, todo claro. el tema ¿Qué está de la haciendo, religión. pecador? Vaya y confiésese. Ya vi que me tocaba con el padre Gumercindo y de frente, o sea, no por los lados, sino de frente al Y cura. todo. Todo, claro. Todo. Sí. Me decía, eres un demonio, pero bueno. Exacto, sí, Dios mío, esa era confesión. No. No, pero sí, los padres de hoy en día creo que hemos tratado de mejorar en ese sentido, no solo en el aspecto del castigo físico, sino también en el de el amor y el acercamiento con los niños, que es muy importante y sobre todo en las etapas tempranas. Y en romper barreras también, Nata. O sea, yo que voy a cambiar un pañal, yo que voy a bañar al niño. No, entonces uno ya hace labores que se creían en la época de uno, Eso que es eran otra de las cosa. mamás, y uno las hace. o Claro, sea, y también ¿por qué? muchas más que porque les ha cambiar tocado, pañales. porque ven que Claro. también el rol de la mamá es un rol mucho más amplio del que era antiguamente. Sí. Y entonces pues les ha tocado dividirse tareas, básicamente Sí, es por eso. claro. Yo creo que hoy en día pasa eso es porque como el curso de las cosas ha Exacto. llevado a que eso funcione Exacto. de tal Y manera. que uno es más abierto. Es la economía del cuidado. También. No es que nos toque, sino que nos corresponde. O sea, es un Exactamente. trabajo en equipo. La visión de las parejas también ha cambiado. No es que me ayudas, no. No, Es que no, esto usted le tiene toca. que hacer eso. No me está Haga haciendo, eso. exacto, no me está haciendo un favor. No me está haciendo un favor, exactamente. De acuerdo. También. Pero chévere que se dividan esas tareas Claro. explícitamente en la casa, ¿no? Entonces, no sé, si esta semana te tocó a ti, ya no se lavan pañales, pero bueno, No, ya no. se No, cambian no. pañales. Ay, pero alguien tiró la cédula por ahí. Me tiró la- Le lavaban Lavaban los pañales a pañales. Nata. A Nata. Yo pensé Obvio, que era obvio. desechable. Sí, no. Ah. No, No, a mí los me de tela. alcanzaron a lavar pañales.
Pero a ti, todo. a ti ni te digo. En mi época no habían pañales. Desecharle la Uy, sí. Pero no, lindo de verdad que haya como un tema explícito en la casa de tú te encargas de esto, tú te encargas de lo otro y que se dividan las tareas teniendo en cuenta que la mujer hoy en día no solo está pendiente de los niños. Sí, y yo creo que también en la relación con las niñas. Rafa tiene una relación muy especial, yo también con mi hija, sobre el cuidado de las niñas. Antes era como muy limitado a la mamá solamente quería a la niña. A la mamá, y punto. a la niña, sí. Pero ahora los papás tenemos un rol mucho más protagónico Con las niñas, y mucho sí. más divertido con las Uy, niñas. eso es Es cierto, lo sí. máximo, además porque uno, yo no sé si será cosa o no competir, pero cuando salen con uno se quiere lucir, o sea, uno quiere como que se la gocen cuando esté con el papá divertido. Y a mí me dicen bobo, digamos, cuando tengo chistes, me dice, ay papá, tú haces muchos chistes de papá. Entonces digo, ¿pero qué son chistes de papá? Pues juego de palabras y comentarios bobos, cambia. Entonces hay una autonomía muy Claro, interesante. Que sí, eso es una maravilla. Pero eso es cierto, que ustedes se la juegan toda cuando están solos con las Sí, niñas, eso es sí, completamente cierto. Yo me acuerdo cuando me tocaba hacer turnos fin de semana y él se inventaba los mejores planes, los que nunca hacíamos juntos, para llevarlas, Ay, ¿no? algo de celos ahí. Entonces, Ese es el otro panaca, tema. Sí. no sé Los qué. celillos Surgieron. entre Y sé que eso sí, la claro. pareja y las hijas. Pero estamos solos porque la mamá salió, O sea, una vez pero salió con las botan amigas. todas sus cartas. Claro. Claro. Entonces ahí es la pizza, el juego de mesa, Sí. salimos Todo lo al que no cine, comen, la chatarra, Delicioso. lo que uno no les deja hacer, Delicioso. ustedes se la juegan. De hecho, yo siempre le insisto mucho a Yoja, ve con tus amigas, sale, y yo me quedo, no para nada, porque ahí podemos pedir pizza, pues volvernos locos, ir al cine, no sé. O sea. Pero es divino, esa Es chévere. relación que tienen Claro, hoy en día pero- los papás con las hijas es espectacular. Maravilloso, a mí Sí. me encanta. Es como de enamorados. Sí, completamente, Sí, sí, es un Claro. amor puro. Sí, y Es además único, porque divertido. uno quiere que lo vean muy bonito, o sea, y las niñas con los papás son muy apegadas, en un caso, no sé, son como muy... Pero No tú sé si también diría les- consentidoras Tú también también. les has metido el cuento del fútbol sin importar Sí. que ellas sean niñas, es decir, Sí, Ah, sí, que total. también- esas niñas de Rafa ya son comandos azules. Son hinchas, sí. Y yo pensé que la que iba a No, hacer qué más es susto. la mayor, María José. La que ve los partidos conmigo es la chiquita de 5 años, Antonia. Ajá. Se pone camiseta y se queda viendo y estamos haciendo fuerza y grita los goles. Y tipo, A mí me ocurre lo contrario, y es que mi hija me ha enseñado cosas. Es decir, yo no la he podido convencer del fútbol, pero ella sí me ha convencido de cosas como, mira, escucha esta música, o por qué no vamos a una obra de teatro, o mira esta tendencia en la música. Yo poco lo entiendo, pero ahí Pero le ahí sigo uno le la sigue la carreta carreta y y aprendo. genial, Sí. genial. le Me ponen las encanta. artistas de Disney y uno... Se ¡Qué la lindo! sabe de memoria O sea, no, y rápida. toca ir a los conciertos. Y todo eso, Del Soy Luna. Soy Luna. Y lo que viene. Bueno, pues maravilloso. Vamos a escuchar a unos papás que también tienen hijos chiquitos y que quieren recordar cómo fue la infancia de ellos y sobre todo hacerles como un homenaje a sus padres. ¿Qué fue lo más importante, el legado más lindo que les dejaron sus papás y que lo quieren repetir con sus hijos? Hola Nati, de mi papá yo rescataría que siempre fue una persona exigente, siempre me ayudó a ser una persona disciplinada, pero siempre fue con amor, con cariño, con dedicación y siempre fue un ejemplo a seguir para mí, yo lo admiro profundamente y creo que eso es lo que quisiera que pasara con mis hijas. El papel más importante que cumplió mi papá cuando yo era pequeño es el de haberme dado el valor de la educación. Él desde muy temprano me enseñó que la mayor herramienta que me podía dejar, aparte de las cosas materiales, que me pudiera dejar mucho o poco, en realidad era el estudio, porque a través del estudio yo podría valerme por mí mismo y salir adelante pues en cualquier situación. Así que desde muy pequeño me enseñó la responsabilidad por mis estudios, tanto en el colegio como en la universidad, y siempre fue prioridad para él el que yo pudiera cumplir mis estudios a cabalidad, y es el legado más importante que él me pudo haber dejado y que yo quisiera replicar en mi hijo. De mi papá nos encantaba que él llegaba directo a jugar. Él llegaba de la oficina y se cambiaba de inmediato y se ponía con nosotros a jugar siempre. Y nos gustaba eso, salir a jugar con él algo, hacía deporte con nosotros ese ratico. Realmente no era mucho, pero era como tiempo de calidad, era rico. De las cosas que yo quiero copiar de mis papás es el tema de sacar tiempo para llevarnos a mi hermana y a mí a jugar tenis o a hacer bicicross. Y mi papá incluso lo hacía en horas, no sé, un lunes a las
a la 1 de la tarde, que eso a mí me parecía sorpresivo, pues porque yo pensaba que todos los papás tenían que trabajar a esa hora. Entonces yo lo intento hacer también con mis hijos, de hecho lo copio mucho, porque creo que esos recuerdos son muy importantes. Chao. Ingresa a www.eltiempo.com. Lindas historias. Bueno, y la misma dinámica quiero hacerles acá a ustedes dos, preguntarles qué de eso que hicieron sus papás con ustedes, sobre todo el papá de la familia, no sus dos papás, rescatarían para volver a ponerlo en práctica con sus hijos. ¿Qué rescataría de mi papá? Sí, pero yo tengo un caso sí. particular que tengo dos papás. Bueno, papá y abuelo. mi papá, mi mamá se volvió a casar. Y fue Bueno. Papá que me crió. Padrastro. Papá, exacto. Ok, ya sé. ok. Aprovecho para hacer un homenaje porque no le decimos papá, sino Richard. Richard, que nada, pues él se tomó la tarea de criar dos hijos que no eran de él, ya grandecitos, Uy, mamones eso. y consentidos. Sí. Y pues todo el valor del trabajo, de la superación, de el respeto, y digamos que ha sido una figura súper indispensable y todavía lo es como consejero. Yo lo puedo llamar a pedirle consejo y ahí está, y se viene hasta el periódico, me invita a un tinto y le puedo contar todo. Y hay Entonces, cosas eso que tú sientes que lo repites sin necesidad de Sí, decir, claro, esto lo voy a muchas repetir. cosas, Sí. muchas cosas. Pasa. Por ejemplo, eso de los consejos, de hablarle, de jamás tratar de subir la voz, o sea, porque uno tiene las ganas de Uy, comérselos a sí, gritos. sí. Si no digo, no, Richard nunca me grita, o sea, me hablaba muy suave, que era peor, porque eso se siente un monstruo. Así, entonces digamos que esas cosas de crianza, sí, yo creo que tengo muchas cosas de él. Qué lindo. Y Mono, tú. De mi papá rescató la disciplina, o sea, siempre nos enseñó a ser disciplinados, y el tema de respetuosos con la palabra, o sea, yo nunca le he escuchado ser grosero, decir malas palabras, no, jamás, o sea, un manejo del lenguaje muy acorde a una familia, a mucha tranquilidad, y uno inevitablemente va copiando cosas de los papás. Yo a veces le digo a mi hija, me acabo de descubrir corriendo como mi papá, o sea, como si cuando él cruzaba la calle yo estoy corriendo como mi papá, o le digo a mi hija, ya estoy como mi papá echando los mismos cuentos repetidos de siempre, ¿sí? Tal cual. Sí, yo ya tengo como el cuentograma ahí de mi papá, que uno le dice una palabra y se le activa tal cuento, y ya yo estoy con el mismo sonsonete también, entonces inevitablemente uno termina pareciéndose A su mucho, papá, sí. claro, mucho. Mucho. Y hay muchas cosas en las que yo digo, yo decía antiguamente, cuando estaba en mi casa, decía, ay, mi papá, ¿por qué jode por eso? Como, no me gustaría yo ser así cuando grande. Y por ejemplo, hoy en día soy. Entonces, y me encanta haber aprendido eso de él. Es muy chistoso, pero por ejemplo, en la parte del ahorro. Sí. Mi papá era hoy en día súper ahorrador. Y nos enseñó ese valor de cuidar todo lo que teníamos, porque en algún momento uno no sabe cuándo lo pierde. Entonces, como de ahorrar, de prever que puede pasar cualquier cosa para el futuro. Y tú tienes Entonces, muchos dichos de tu papá. Y es que, bueno. hacete cocosete. Hacete cocosete. Sí, vive diciendo, yo le digo, eso es pura frase de papá suyo. Y la otra es que bobo cariado mata a la mamá. Esa es pura frase de papá. Eso no es de mi papá, pero No, sí, eso es de papá, pero no es de mi papá. Ajá. Pero sí, o sea, como el tema del ahorro y de prever, y otra cosa que yo le admiro completamente era de dónde sacaban plata para hacer todo lo que hicieron No con tengo nosotros. ni idea, es Yo increíble, no sé cómo sí. hacían, Uy, pero sí, de verdad claro. es admirable. Todo ese, pues nosotros nunca estuvimos unas vacaciones en Bogotá. Es decir, Imagínate, siempre exacto. nos sacaban, teníamos para todo, es decir, nunca había como esa cuestión de estamos cortos, o pues por lo menos no nos la transmitían a nosotros. Exacto, dejaban las tensiones, no dejar que las tensiones llegaran hasta allá. Exacto, Claro, y entonces claro. eso a mí me parece aterrador, porque hoy en día uno a veces dice, uy, estoy No, sí, claro. como del cuello, Claro, ¿no? claro. Entonces eso los papás hacían magia. Ahora uno increíble. la hace también, uno busca debajo las Uno piedras. también. Sí, es debajo la increíble, almohada, uno en consigue todos por todos lados, lados. Ojalá que los niños no se enteren nunca que uno está así. Uy, no, Eso es lo no, mágico. claro, eso es lo ¿Sí? dicen, uy, ¿cómo hizo? Como hizo, pero lo hizo. Exacto. Bueno, pues estos papás mágicos, queríamos agradecerles, darles un homenaje hoy en este mes del padre. Así que un beso grande para todos esos papás que hacen lo mejor siempre por sus hijos y que tratan de ser la versión cada vez mejor de ellos, de ustedes, por Eso. supuesto. Y pa'lante. Gracias, papá. Gracias. La magia de los niños.
Bueno, y como queremos aprovechar al máximo la venida de nuestro querido mono, entonces le voy a sacar el jugo preguntándole sobre una anécdota que tenga que recuerde de alguno de sus hijos. Tienes muchas, mono. Sí, hay una muy divertida y es que cuando los llevé de vacaciones a mi pueblo, a Cereté, llegamos a un hotel y había una piscina, pero la piscina estaba llena de sapos y de ranas. Y había un sapito. ¿Eso es normal en Cereté? Eso es normal en la época de invierno. Ajá. Entonces, Cereté es otro mundo, eso no es New Macondo. York, bueno, es como una especie de Macondo. Entonces había un sapito en la piscina, nadando, por supuesto nosotros no nos metimos en la piscina, había un sapito y encima del sapito otro. Entonces mis hijos que son mellizos preguntaron, papi, ¿por qué este sapito lleva a tuta al otro? Y entonces el otro le respondió, ay, ¿no ve que lo está enseñando a nadar? Qué ternura. ¡Qué belleza! Mono, un gusto haberte tenido en este espacio, que no sea la última vez que vengas Se por acá. repita. Gracias por invitarme, en serio. Eres un gran padre, como Sí. Rafki, así que estás súper invitado aquí para que des tu testimonio siempre. Muchas gracias. Ojalá mis hijos escuchen el podcast y reafirmen lo que tú acabas de decir. Y que te hagan algo del Día del Padre. Ay, sí, por favor. Ya es hora, chicos. Sí, ahorren. Rafki, gracias por estar acá. Nata Mono, muchas gracias, siempre es un placer. Julián Castiblanco en la edición, mil gracias, y a todos ustedes un abrazo y nos volvemos a escuchar pronto. Soy Natalia Bonet y esto fue Padres sin Instrucciones. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.